¿Sabías que un solo incendio, en menos de 40 segundos, no solo destruyó el dirigible más grande jamás construido, sino que también marcó el fin de una era en la aviación? Quédate hasta el final y te voy a contar el dato que muy pocos conocen sobre por qué explotó realmente el Hindenburg, y no fue solo por el hidrógeno. En los años 30, los dirigibles eran considerados el futuro del transporte aéreo. Imagina un crucero flotante por los cielos, lujoso, lento, pero espectacular. Y en ese mundo, el Hindenburg era el rey. Tenía casi 250 metros de largo, más que 3 aviones Boeing 747 puestos en fila. Era un gigante plateado que surcaba los cielos con elegancia. Podía llevar a más de 90 pasajeros y una tripulación de 60 personas, cruzando el Atlántico de Alemania a Estados Unidos en poco más de 2 días. Un dato curioso, el interior estaba decorado con salones, comedores y hasta un piano de aluminio para reducir peso. Era un hotel volador. Pero el 6 de mayo de 1937 todo cambió. El Hindenburg se acercaba a la estación naval de Lakehurst, en Nueva Jersey, después de un vuelo transatlántico sin incidentes. Justo cuando estaba descendiendo, algo salió mal. Una chispa, una explosión, y en segundos, una bola de fuego envolvió al dirigible ante los ojos de docenas de personas en tierra y las cámaras. Ese fue uno de los primeros desastres aéreos grabados en video y transmitidos por radio. El mundo escuchó en vivo la voz del periodista gritar, "Oh, the humanity". El impacto fue brutal. De las 97 personas a bordo, murieron 36. Pero lo que realmente conmocionó al mundo fue la velocidad con la que ocurrió todo. Menos de 40 segundos. Ahora, aquí viene lo interesante. Siempre se ha dicho que el hidrógeno fue el culpable. Y claro, tiene sentido. Es altamente inflamable. Pero esa es solo una parte de la historia. Muchos no saben que el Hindenburg originalmente estaba diseñado para usar helio, que es mucho más seguro. Pero Estados Unidos, que tenía el control del suministro mundial de helio, se negó a venderle a la Alemania nazi. Así que los ingenieros no tuvieron otra opción más que llenar los compartimentos con hidrógeno. Pero aquí viene el subgancho. Incluso con hidrógeno, el dirigible podría haberse salvado, si no fuera por un pequeño detalle. La cubierta del Hindenburg estaba recubierta con una mezcla de celulosa y polvo de aluminio, materiales altamente inflamables. De hecho, algunos científicos comparan esa combinación con los ingredientes de un cohete sólido. O sea, era como envolver una bomba flotante en papel explosivo. Y lo peor, esa mezcla estaba ahí para hacerlo más brillante y visible desde tierra. Estético, pero letal. Una teoría incluso sugiere que fue la electricidad estática la que inició el desastre. El dirigible habría acumulado carga durante la tormenta, y al liberar gas hidrógeno cerca de la parte superior, una chispa hizo el resto. El incendio se propagó tan rápido que los pasajeros apenas tuvieron tiempo de reaccionar. Algunos saltaron desde varios metros de altura, otros murieron atrapados por las llamas. Pero aquí está el dato bomba. El Hindenburg no explotó como muchos creen. No fue una explosión masiva. Fue un incendio feroz que consumió la estructura de tela y aluminio en segundos, alimentado por la química del recubrimiento exterior. Lo que lo hizo tan mortal no fue solo el hidrógeno, sino ese recubrimiento, que hoy se sabe, era más inflamable que el mismo gas. Ese desastre marcó el fin de los dirigibles como medio de transporte de lujo. A partir de ahí, el mundo miró hacia los aviones como el verdadero futuro. En resumen, el Hindenburg fue víctima de la política, de la ciencia mal aplicada y de un error de diseño que lo convirtió en una trampa mortal. Si te sorprendió este dato, imagina cuántos otros secretos guarda la historia de la aviación. Dale like, suscríbete y dime en los comentarios qué otro desastre histórico te gustaría que te cuente. Te la cuento como es.